Hola, Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir contigo una palabra que deseo que sea de bendición para tu vida. Antes que nada, quiero orar para que la presencia del Espíritu Santo nos acompañe hoy y pueda ministrar tu corazón y tu vida. Padre, en esta hora te doy gracias por tu palabra, por la revelación de la misma que solamente tú nos concedes. Señor, te pido, Señor, por las vidas de cada persona que están viendo este canal y que esta palabra va a llegar a cada una de ellas. Yo te pido que tú, Señor, seas hablando, ministrando el corazón y la mente de cada una de ellas, Padre amado. Tome el control, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. En esta hora quiero compartir contigo una palabra que está en Romanos 8:19 que dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Con la esperanza, con esa esperanza, dice el verso 24, hemos sido salvos, solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza, pues quien espera lo que ya está viendo. Pero si lo que estamos esperando es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. Esta palabra hace unos días ministraba mi corazón y ministraba mi vida de una manera muy poderosa, porque de pronto cuando yo leí esta palabra empecé a investigar un poquito sobre lo que estaba tratando de decir, que la creación tenía un anhelo ferviente, guardado junto con una manifestación de los hijos de Dios. Una traducción que es la Nueva Versión Internacional dice: la creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Y esta palabra, contexto, habla de la impaciencia del Hijo de Dios de manifestar el poder de Dios en su vida para declarar que es un hijo. Y yo sé que si tú me estás viendo es porque el Señor te trajo aquí. Si tú ves o te acercas a una iglesia o ves una predicación de un pastor, es porque el Señor te lleva ahí. Y hay algo que a mí me impactó, es darme cuenta que el Señor puso eternidad en mí. Si nosotros entendemos que el Señor puso la eternidad dentro de nosotros, tú te vas a sentir atraído por esa eternidad que Dios puso en ti. La Biblia también habla y expresa que un abismo llama a otro abismo a la voz de sus cascadas. Es como si algo dentro de ti te lleva y te atrae hacia eso. Un pastor muy reconocido, este hombre ya murió. Este hombre contaba o ponía un ejemplo en una de sus predicaciones que yo pude escuchar, y, y este pastor es William Branham. Y este pastor, profeta de Dios, daba un ejemplo y decía que un niño mostraba un poco de atracción por alimentarse o morder los borradores en la escuela. Los maestros le hablaron a su mamá y le decían que ellos notaban que su hijo se estaba comiendo los borradores. Cuando los padres llevaron a este niño a hacerse algunos estudios, se dieron cuenta que este niño estaba falto de azufre, ¿sí? El azufre es muy necesario en el cuerpo humano. Él está presente en la cisteína. El azufre tiene que estar presente en los aminoácidos. Nuestro cuerpo necesita azufre. Entonces este niño estaba mostrando la necesidad que su cuerpo tenía, porque dentro de él
le hacía falta ese azufre y por eso estaba comiendo los borradores. Bueno, este ejemplo lo dio él, este hombre, este profeta, porque él cuando sintió el llamado de Dios se daba cuenta que era atraído por la profecía, era atraído por la palabra de Dios y era atraído. Esto es lo que pasa. Cuando tú te sientes atraído, es porque Dios puso dentro de ti algo que te va a llamar a Él. ¿Ves? Un abismo llama a otro abismo. Y quiero hablarte a ti, quizá que nos escuchas por primera vez y nunca has escuchado de Dios, o a ti que quizás sientes un llamado por correr a hablar lo que Dios ha hecho en tu vida, por correr a manifestar eh, ese deseo que tú guardas dentro, ese testimonio que tú llevas dentro de ti, poder hablarlo y poder expresárselo al mundo entero, porque Romanos 8:19 está hablando de esto. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Y la palabra manifestar en la traducción griega habla del acto de hacer visible o revelar o exponer algo oculto. Tú eres una obra de Dios llamada con propósito eterno para cosas grandes. Si sientes ese llamado de parte de Dios, tienes que guardar la esperanza. Guardar la esperanza de que un día eso va a ser manifestado y que tú vas a poder gritar y manifestar que verdaderamente eres un hijo de Dios. Romanos está hablando que tú tienes que guardar esta esperanza para esperar en ese día de que el Señor pueda hacer visible que tú eres un hijo de Dios. Porque probablemente sientes un llamado de Dios, quizá a predicar, quizá a hablar la palabra, quizá a evangelizar, porque Dios ha puesto eso dentro de ti. Romanos 8:28 dice que somos llamados desde antes de la fundación del mundo. Fuimos predestinados. Dios nos creó con un propósito y Él quiere revelarte ese propósito. Y por eso tú eres llamado por ese diseño. Lo que hay dentro de ti es lo que Dios ya puso y tú eres atraído sobre eso. Quizá a predicar la palabra, quizá a hablar, quizá te sientes atraído porque quizá Dios te está llamando a esto. Y tú debes entender y comprender que si Dios te llama, Él tiene un tiempo para que esto se manifieste. La palabra manifestar es el acto de hacer visible o revelarse lo que hay dentro de ti. ¿Ve? Hay un tiempo en el que tú vas a tener que mostrar lo que cargas. Hay un momento en el que tú vas a tener que hacer visible quién eres. Hay un momento en el que tú tienes que guardar en la esperanza de que un día tú vas a poder exponer lo que Dios está haciendo contigo, lo que Dios está formando en el secreto. Y esta es la esperanza que tenemos que tener nosotros, de que si Dios nos llamó, Él también va a poner los medios para que tú puedas ser esa fuente, que tú puedas llevar ese mensaje por el cual Dios ya a ti te llamó. ¿Ves? El enemigo siempre va a tratar de poner en nuestra mente que no podemos, que no es verdad, que Dios no nos llamó, que Dios llama a otros, que tú no tienes la posibilidad, el carácter o el recurso para hacerlo, ni la gracia, pero esas palabras tú no tienes que escucharlas porque esas palabras son las mismas palabras que usa el enemigo para desanimarte. Cuando el tiempo de David de salir a la luz había llegado para exponerse, para hacerse visible o para manifestarse, se tuvo que encontrar primeramente con su hermano, con Eliab, el mismo que escuchó al profeta decirle, este es, y ungirlo. Él lo vio, él miró cuando el profeta ungió a David. Y este se le puso enfrente cuando David escuchó que ese filisteo estaba amedrentando al pueblo.
y que lo estaba amenazando con matarlo. David, caminando conforme al propósito y al llamado, y estar a punto de manifestar lo que él traía dentro de él, se le opuso su hermano. Lo humilló y le dijo: dejaste aquellas pocas ovejas para venir a ver la batalla, pues yo te conozco y conozco la soberbia que hay en tu corazón. Mira nada más de qué manera Eliab trataba de impedir que David saliera a exponer lo que él traía, lo que él cargaba, lo que Dios ya había estado haciendo con él en lo secreto. David estaba preparado para enfrentar ese gigante porque él estaba siendo preparado en el secreto. Él estaba matando osos y leones donde nadie lo estaba viendo. Él estaba siendo fiel a las pocas ovejas que había puesto su padre en sus manos. Las estaba cuidando y las estaba guardando ahí donde nadie lo veía. Ahí donde él probablemente estaba soñando e imaginando con un día poder tener más ovejas o un día quizá pelear en el ejército por el pueblo, porque 3 de sus hermanos esto hacían. David sabía que Dios había depositado algo grande dentro de ellos, pero al caminar y al estar a punto de manifestar lo que él cargaba para exponerlo, porque mira cómo es la palabra hebrea, dice que se traduce, la palabra hebrea es kabod, y este es un peso, carga o gloria. ¿Ves? Manifestación palpable, la importancia, el resplandor y la presencia majestuosa de Dios, revelando su carácter y poder ante la creación. David estaba a punto de revelar lo que él cargaba. Estaba a punto de revelar el carácter que Dios había formado en el secreto. Estaba a punto de hacer palpable o visible la manifestación de lo que Dios estaba formando en él. Él estaba caminando hacia el propósito de Dios. Él estaba a punto de manifestar lo que él cargaba por dentro, pero se le opuso a alguien que no quiere que tú conozcas el propósito y el llamado que tú tienes. Alguien que desde el principio, desde su caída, el único propósito que ha tenido es detener la creación, que se distorsione la imagen de Dios, que tú no camines al propósito de Dios y Él es el enemigo, Él es Satanás. Él no va a querer que tú avances ni que tú conozcas lo que tú cargas. Pero ¿sabes lo que hizo David? ¿No es esto meramente hablar? Él estaba tratando de decir: lo que tú estás hablando no tiene fundamento y tú no te tienes que detener a escuchar al enemigo, tú tienes que seguir avanzando. Y dice que él, dejándolo atrás, continuó en su camino. No te detengas por la prueba que estás experimentando, ni creas que Dios no te llamó por el problema que tú estás atravesando, ni porque ahora mismo quizá tu vida no tiene ni siquiera un orden, está desordenado. Pero Dios es el que trae el orden y restablece el orden. Mira, yo sé que dentro de ti hay un llamado y que tú estás queriendo ardientemente sacar aquello que que, que tú portas dentro, aquel testimonio, aquel, aquella historia que refleja la bondad y el amor de Dios de lo que hizo por ti. Dice que con esa esperanza hemos sido salvos. Solo que esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. El sueño que tú tienes, el llamado que Dios te hizo y la manifestación del sueño, tiene que tener un tiempo de espera. Pero esta espera es creyendo que Dios la va a cumplir, aunque tú no lo estés viendo. Porque dice que esperar
lo que ya se está viendo no es esperanza. Tú tienes que esperar por lo que no estás viendo. Eso es esperanza. Eso es depositar en las manos de Dios el sueño interno que tú tienes y esperar para que éste sea revelado, manifestado. Pero dice, pero si lo que estamos esperando es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con firmeza. No es fácil, para David no fue fácil enfrentar esos desafíos tan grandes, enfrentarse a leones, enfrentarse a problemas y circunstancias que visiblemente parecen ser más grandes que ellos. Pero cuando vemos la historia de David nos damos cuenta que no hay problema más grande para Dios. Que esos gigantes que se te ponen en tu camino solamente son para acercarte más al cumplimiento de Dios. Muchas veces el tiempo difícil que estamos pasando nos hacen pensar que Dios no nos llamó. Que el sueño que tenemos es más grande que nosotros mismos y que no lo podremos alcanzar. Pero nosotros tenemos que caminar confiando y creyendo que el Dios que nos llamó no necesita nuestros recursos, porque Él tiene sus propios recursos para cumplirlos. Creo que hay un tiempo de parte de Dios para que se manifieste lo que Dios ya hizo en ti. Hay un tiempo para que tú puedas exponer lo que Dios ha hecho contigo. Yo sé que dentro de ti hay un fuego ardiente por hablar su palabra, por exponer lo que tú cargas, porque ese es un fuego que todos cargamos, que a veces queremos que se nos preste la oportunidad para poder contar aquel testimonio de cómo Dios nos guardó, de cómo Dios nos proveó, de cómo Dios nos libró. Pero hoy quiero decirte que tienes que seguir caminando en la fe y en la esperanza de que Dios va a manifestar su gloria en ti, de que el sueño de Dios se va a cumplir en tu vida, de que lo que Dios puso dentro de ti, Él mismo lo va a cumplir. Hay una palabra que está en Eclesiastés 3:11 que dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos creó de principio a fin. Él nos creó con un propósito y nosotros no alcanzamos a entender en esta perspección humana la totalidad de la obra divina desde el principio hasta el fin. Nosotros no alcanzamos a entender que Dios ya tiene nuestras vidas trazadas, que somos hechura suya y que somos creados para buenas obras que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. No alcanzamos a entender que Dios ya tiene un libro escrito de nuestras vidas y que Él anhela que nosotros podamos caminar en lo que Él ya habló, en lo que Él ya preparó para nosotros. Cuando el Señor dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,